importantes de la región, México y el mundo en un solo lugar. Aquí comienza Espacio 24/7 con Fabiola Mendoza. Bienvenidos. Este 2016 se estarán aplicando 230,000 dosis de la vacuna contra la influenza en el Seguro Social, informó el delegado del IMSS, Manuel Ruiz. Además, detalló que tras la petición del gobernador Francisco Domínguez Servién para que den en comodato el estadio y ahí poder construir un nuevo hospital general, dijo que se debe de considerar que el IMSS no puede dejar de prestar este servicio que mensualmente beneficia hasta a 20,000 personas. Y el Consejo Nacional de Salubridad se realizará en Querétaro el próximo 4 de noviembre. Se espera la presencia y la visita de los titulares de la Secretaría de Salud, José Naro Robles y Miquel Arriola, quien es el presidente nacional del Instituto Mexicano del Seguro Social. Y durante lo que va del año se han dado de alta 39,822 nuevos trabajadores ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, lo cual representa la misma cantidad de nuevos empleos. En este mismo periodo se dieron de alta 898 patrones, dio a conocer Rodolfo Cholico Juárez, quien es titular de la Jefatura de Servicios de Afiliación y Cobranza de esta dependencia. Y por otra parte, le comento también que Juan Carlos Padilla Aguilar, quien es representante de la Secretaría de Gobernación en el Estado, reportó que en el mes de diciembre se llevará a cabo una reunión plenaria entre todos los delegados federales, en donde se estará dando a conocer los datos exactos de los recortes presupuestales que corresponden a cada sector, además de que se van a preparar los programas para 2017. Este recorte presupuestal también generará un recorte de personal en estas dependencias. Y Diego Follo anunció su afiliación al partido Movimiento Regeneración Nacional. Esto luego de las críticas hechas en un video que compartió a través de sus redes sociales, en donde afirmaba que había manos metidas en el Partido Revolucionario Institucional. Se deslindó en aquel momento, renunció a su militancia y ahora va por Morena. Y alumnos de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Querétaro están impulsando una campaña de fomento de la cultura ambiental. Los fondos reunidos por la venta de los materiales reciclados serán donados a fundaciones que trabajan en favor del bienestar y la salud infantil. Uno de los beneficiados es Fundación Sofi, que está dedicada a apoyar a las familias de niñas, niños y adolescentes con cáncer e insuficiencia renal. Y si usted está en busca de trabajo, bueno, le comento que la Secretaría del Trabajo y la Secretaría de la Juventud invitan al reclutamiento masivo el próximo 17 de noviembre. En ella se darán algunos puestos como ejecutivos de nómina, recursos humanos, gerentes de proyectos, supervisores de logística y embarques, además de jefes y auxiliares administrativos que también estarán participando durante este reclutamiento. Recuérdelo, es el próximo 17 de noviembre de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Y en Impacto País le comento que José Antonio Amit, quien es secretario de Hacienda y Crédito Público, dijo que se descarta un rescate financiero para Veracruz. Indicó que ese estado tendrá que hacer frente a su situación económica a través de sus propios recursos, ante lo cual también aclaró que la Federación podrá apoyar en la revisión y fortalecimiento de los mecanismos, pero tal cual un rescate financiero no habrá. Y en Morelos matan a 2 jóvenes, los acusaron de robar ganado. 2 jóvenes fueron localizados sin vida en el paraje conocido como Los Cuates, que se ubica en el camino que va desde Tecala a Mazatepec, allá en Morelos. Portaban un cartel con una inscripción que los incriminaba como ladrones de ganado. Esto nos pasó por robar ganado, decía esta cartulina. Y bueno, de aquí vemos cómo la gente está de alguna manera tomando la decisión y tomando la parte de autoridades, aunque no les responda. Y la Profepa aplica cero tolerancia a la pesca furtiva en el Alto Golfo de California en marco del programa de atención integral a esta zona. Bueno, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Profepa, anunció que se aplicará cero tolerancia en la pesca furtiva. Detalló que por esto se han llevado a cabo operaciones marítimas diurnas desde San Felipe en Baja California hacia Puerto Peñasco en Sonora.
Y en Impacto Global le comento también que Guatemala extraditó a Estados Unidos a un presunto narco vinculado con el Chapo. Esta se trata de pues de transportar precisamente, de llevar a este narcotraficante Marlon Monroe, alias El Fantasma, quien es considerado por las autoridades como el principal contacto local del cártel de Sinaloa de Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo, de acuerdo a como lo informaron autoridades de Guatemala. Trabajaba en el sur de la capital, precisamente de Tegucigalpa. Bueno, ahí algunos periodistas dieron a conocer que sí fue efectivamente extraditado a los Estados Unidos, junto con su pareja Cintia Cardona, también por cargos de narcotráfico. Y a unos días de que se lleven a cabo las elecciones estadounidenses, bueno, Donald Trump remonta y sacude el peso, gana por 1 punto a Hillary Clinton. Según los recientes sondeos publicados por el diario The Washington Post y la cadena de televisión ABC News, el empresario ya superó a su oponente demócrata Hillary Clinton. En la última encuesta que realizaron estos medios, colocaron al republicano con un 45% de las preferencias frente a 46% de la exsecretaria de Estado, es decir, por primera vez, Donald Trump, en el último sondeo que fue dado a conocer el día de ayer, apareció con 1 punto por encima, superando un 46 a 45% de Hillary. Y cuando son ya las 2 de la tarde con 8 minutos, los saluda su servidora Fabiola Mendoza. Estamos iniciando esta nueva emisión de Espacio 24/7. Los saludo en este miércoles 2 de noviembre para llevarle hasta sus hogares la información de las cosas y los datos interesantes que ocurrieron en el transcurso de este día. Además, le voy a comentar al respecto de estos informes, de estos anuncios que dio a conocer el Instituto Mexicano del Seguro Social. Habló de las clínicas tanto para Pedro Escobedo como para la zona de Corregidora, ya dio algunos detalles el delegado precisamente de esta dependencia. También le voy a contar al respecto de las delegaciones federales, cómo se las van a ver con estos recortes presupuestales. Algunos tendrán que incluso despedir a personal de sus plantillas. Ya más adelante le daremos todos los detalles, porque además están anunciando una reunión plenaria entre todos los delegados para el mes de diciembre. Y aquí también, hablando ya de tradiciones del Pasuchi y Chapulín, hablamos de Diego Pollo y su afiliación al Partido Movimiento Regeneración Nacional. Le comentaremos los detalles. Recordar que hace algunos meses el político dio a conocer a través de sus redes sociales un video en el que señalaba que el estaba secuestrado. Lo usó algunas manos que movían desde la Ciudad de México, que no dijo nombres. Bueno, ahí también se quiso separar de esta situación. Pero toda esta información la escuchará usted a partir de el siguiente bloque. Nos vamos a un corte comercial. Quédese en Espacio 24/7. Recuerde que estamos transmitiendo en vivo, en directo y a todo color desde Mix Coworking. Digo, aquí estamos trabajando para ustedes en día de asueto para muchos, pero para nosotros la información es importante que llegue hasta sus hogares. Así que ya lo sabe, puede comunicarse con nosotros a través del Facebook o el Twitter en Querétaro 24/7 o a través de nuestro número telefónico 442-105-3895 para que nos mande sus mensajes, comentarios, sugerencias, denuncias o lo que usted se le ocurra. Incluso si quiere pedirnos una canción, bueno, ahora nos iremos con una de mi queridísima Lila Down a propósito de estos días y tradiciones mexicanas. Vámonos con Calaveras.
quieras hacernos un comentario, escribe a nuestro correo electrónico noticiasquerétaro247@gmail.com. Querétaro 24/7. Mixco Coworking Querétaro. Un concepto innovador para el desarrollo de negocio o empresa. Estaciones fijas, Oficinas privadas, sala de juntas y servicio de cafetería con un diseño funcional y estético. A 5 minutos del centro de Querétaro. Comunidad, creatividad y compromiso. Mixco Coworking Querétaro. 694-8203 o síguenos en Facebook a través de Coworking Querétaro. camino rumbo al éxito. Querétaro 24/7.
24 horas los 7 días de la semana de información y música. Querétaro 24/7. Sigue nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Querétaro 24/7. Querétaro 24/7. Dos de la tarde con 33 minutos. Déjeme le comento de esta reunión plenaria que dio a conocer Juan Carlos Padilla Aguilar, el actuario, quien es representante y coordinador de los delegados federales y que también ejerce en la Secretaría de Gobernación, en la delegación de la Secretaría de Gobernación aquí en Querétaro. Dio a conocer que durante diciembre se va a reunir con esto de las delegaciones federales en nuestra entidad. Se tratarán algunos temas diversos en los que se considerará este recorte presupuestal que ha puesto de cabeza a varias instituciones. Ya hemos hablado de que algunas van a tener que disminuir los gastos, en estos gastos corrientes. También tiene que haber un recorte de personal en algunos otros lugares, aunque dijo que están terminando el año bien, que va bien con los programas que se establecieron desde principios de este 2016, cuando se estarán preparando para el próximo año, ya que habrá algunos recortes presupuestales que variarán dependiendo de la Secretaría. Mencionaba que durante este año el presupuesto que se tenía contemplado para las diferentes delegaciones alcanzaba los 30,000 millones de pesos. Con este recorte que se anunció desde el gobierno federal, se podrá perder entre un 10 y un 15%, lo que significa unos 5,000 millones de pesos los que estarían perdiendo para las diferentes delegaciones que existen del gobierno federal. Recordemos que entre ellas se contempla la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, Secretaría de Salud, por ahí también está Conagua. Estas oficinas están ubicadas sobre Hidalgo. También se encuentran otras más como son la Comisión Nacional Forestal, la Comisión de la Secretaría de Recursos Naturales, la Profepa, imagínese usted, son muchísimas secretarías entre las que se estarían retirando por lo menos esta parte del presupuesto. Aunque por ahora mencionó que se sigue gestionando que el impacto no sea mayor, dijo que dentro de las delegaciones ya se dio aviso de que podría haber recortes de personal por este hecho. Mencionaba que este recorte de plazas es un hecho lamentable, por lo cual las delegaciones deben ser más eficientes, tener una reestructura y también reducir el gasto corriente para poder generar ahorros y no partir a la mitad los programas que beneficien a la población. Detallaba que también hay una revisión de plazas de parte de todos los delegados, es decir, se les hace una evaluación. Si usted creía que nada más se les hacía evaluación a los maestros, pues no, también a los delegados, a estos funcionarios, se les hace una evaluación dependiendo de cómo se van cumpliendo los programas, del clima laboral que llevan en las dependencias que están a su cargo y también el trato que tienen con sus trabajadores. Yo sugeriría que esta evaluación pudiera hacerse también funcionarios estatales. En este caso se trata de funcionarios que de alguna manera corresponden al ámbito federal, aunque están en una delegación. Ahora hay 3 encargados de despacho, es decir, hay 3 delegaciones que no cuentan con un titular tal cual, pero ahí están avanzando de alguna manera. Mencionó que si hubieran algunos cambios entre funcionarios que encabezan estas dependencias, se debería a rotaciones y no a que reprobaran las evaluaciones, es decir, a ellos los evalúan en su trabajo, pero dice por esta situación no habría cambios, tal vez sería por cuestiones personales de cada delegado, pero no porque no estén haciendo bien su trabajo. Esto es un poco de lo que comentaba precisamente Juan Carlos Padilla Aguilar, que le comentó el representante de los delegados federales en Querétaro y titular delegado de la Secretaría de Gobernación aquí en Querétaro. Así que, si usted tiene la duda de alguno de estos programas, si pudiera perder a lo mejor su apoyo, porque recordemos que muchos de estas delegaciones tienen programas para las personas, ¿no? Por ejemplo, en la sede Sol están los programas de 60 y más, quizás no se recorte la cantidad de beneficiarios, pero puede que ya no haya este crecimiento que se venía dando durante los últimos años. Recordemos que también hay otras como la Zagarpa, que de alguna manera dan apoyos productivos para el campo, y aunque puede que usted participe para este tipo de programas, tal vez la cantidad de beneficiarios sea menor
que el pasado año. Es un poco de las desventajas que están teniendo, por lo menos en algunos estados, y es que aunque Veracruz mencionaba que ahí no iba a haber problemas por estos recortes, también Tamaulipas mencionaba que no iba a haber problemas por estos recortes, bueno, hay algunos otros estados, como en Querétaro, donde sí están pensando qué se va a hacer para evitar esta reducción de beneficiarios, por lo menos de sus programas, y poder seguirlos atendiendo como parte de estas estrategias de políticas públicas que está generando gobierno federal. Y bueno, antes de irnos con información nacional, te voy a contar esta nota que surgió durante ayer en la noche. Usted recordará a Diego Follo, quien fuera representante del Partido Revolucionario Institucional aquí en Querétaro. Bueno, él era representante del PRI, tuvo su diputación, fue feliz, hizo sus programas. De hecho, él había prometido un programa que se llamaba Por Querétaro Todo, no sé si lo recuerdan, lo prometió hace aproximadamente unos 4 años. Era un diputado y tenía planeado hacer una mejora del transporte público, hablar de ejes viales, es decir, que Piedra de la Cuesta fuera hacia un sentido y Avenida Sombrerete hacia otro, es decir, para que no hubiera este encuentro entre estas dos avenidas que eran paralelas. Y bueno, esta parte de su proyecto, sin embargo, no avanzó. Hablaba de participación ciudadana durante su periodo como diputado, también habló de manejar estas modificaciones al referéndum, a plebiscito y todas estas oportunidades en que se puede dar la participación ciudadana. Sin embargo, tampoco cuajaron. Ahora que ya no le funcionó este asunto y que denunció a algunos actores también del PRI de haber secuestrado al partido, bueno, ahora dijo, ya no estoy en el PRI, ya renuncié hace algún tiempo, y ¿qué cree? Ahora me voy a Morena, a este partido, Movimiento de Regeneración Nacional, en donde dijo, los partidos tradicionales son exactamente iguales, y ahora Morena presenta una oportunidad de dar un gobierno honesto, donde no habrá privilegios a los políticos ni sueldos insultantes. Esto lo dice Diego Follo, ahora que está en este otro partido que se suma como militante, pero bueno, habrá que ver qué es lo que pasa de esta situación. Y es que también recordemos que Diego fue denunciado por algunos militantes de Morena al decir que había algunas irregularidades ahí en sus situaciones al interior del Congreso. Sin embargo, ahora, bueno, fue recibido por los mismos militantes de Morena. Habrá que ver cuál es la opinión de Carlos Peñafiel, quien es el presidente estatal de este partido, que recordemos que él ha dado bastante de qué hablar al señalar a los partidos, al decir, es que ellos no están cumpliendo, es que estos funcionarios están pasando este tipo de cuestiones preocupantes. Habrá que ver cuál es su opinión al respecto de la entrada de Diego Follo en el partido Morena. Y antes de irnos a Información Nacional, ahora sí, por ahí quieren que mandáramos un saludo a Roberto Torres Cruz y también a Pato. Ahí les mandamos un saludo de que nos ven por Facebook. Muchas gracias, ya estamos empezando con estos experimentos tecnológicos, esperamos llegar a sus hogares de otra forma. Nos vamos a las diferentes plataformas y les mandamos un saludo a todos ustedes desde Espacio 24/7. Impacto País. Lo que tienes que saber de la esfera nacional. Querétaro 24/7. Y ya le comentábamos durante el resumen de este espacio que algunos estados ya están ponidos en jaque precisamente por estos recortes presupuestales y por las deudas que generaron sus antiguos mandatarios. Uno de estos casos es Veracruz, pero quien ya dijo no los vamos a salvar fue gobierno federal, y es que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público detalló que, bueno, aunque podrán de alguna manera revisar y fortalecer los mecanismos para poder actuar, no podrán realizar un rescate financiero tal cual ante Espacio. Y es que Miguel Ángel Junior Linares, es gobernador electo de Veracruz, sí dijo que hay algunas deudas ahí que tienen que pagarse, hay algunos problemas en materia económica de esta entidad, y pues estaban pidiendo que el gobierno federal pudiera auxiliarlos para poder terminar no solo con este periodo,
dicen que ya se acabó el dinero y aún no termina el ejercicio fiscal 2016, que no tienen dinero. Imagínense lo que les espera para el próximo 2017. En este sentido, José Antonio Micuri Breña, quien es titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, detalló que sí se va a hacer estas revisiones precisamente para poder auxiliar, y aunque se trata de un proceso de transición entre un gobernador desaparecido con licencia, que no sabemos en dónde está, y un gobernador electo que aún no puede ponerse al cual agarrar las riendas, pero que ya está ahí muy cerquita, bueno, dijo, este proceso de transición estaremos pendientes para poder apoyarlos, pues que la relación del Estado con esta situación financiera es responsabilidad del propio Estado, es decir, por primera vez están diciendo no podemos auxiliarte porque el problema en el que te metiste fue por no hacer un uso adecuado de tus recursos públicos. En este caso fue un daño heredado, por decirlo de alguna manera. Bueno, ahí esto es uno de los hechos que están ocurriendo. También déjeme le platico que mencionaba que Veracruz, como el resto de los estados del país, cuentan con algunos mecanismos que pueden echar a andar para solucionar estas dificultades económicas, para poder trabajar a corto plazo y de alguna manera evitar que este daño patrimonial en Veracruz pueda seguir afectando a los habitantes de la entidad. Cabe mencionar también que apenas ayer el equipo de transición del gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares anunció que se iba a detener el proceso de entrega-recepción debido a que el gobernador electo pide antes que se deban cubrir con los adeudos que dejó la administración de Javier Duarte de Ochoa. Volvemos a este espacio en donde normalmente están pidiendo apoyo al gobierno federal, pero tiene un daño patrimonial cercano a los 16 mil millones de pesos, o por lo menos esa era la última cifra que se manejaba. Miguel Ángel Yunes, antes de recibir el Estado en esa situación, primero pues me quiero lavar las manos y decir que no fue mi culpa los adeudos que existen. Bueno, no lo dijo con esas palabras, pero más o menos ese era el mensaje que pretendía dar Miguel Ángel Yunes. Dijo, Javier Duarte de Ochoa tiene que aparecer y responder ante estos adeudos por 16 mil millones de pesos. Habrá que ver si aparece, si le encuentran, si en este Día de Muertos, pues a lo mejor sale por ahí la calaverita de Javier Duarte en algún lugar, que ella nos avise. Digo, nosotros no lo podemos buscar tal cual porque es cuestión de las autoridades. Sin embargo, bueno, los veracruzanos están a la espera de qué va a pasar ahora con las nuevas administraciones que están a punto de comenzar. Y al respecto de otro problema de robo, bueno, le informo de esta situación lamentable en el estado de Morelos, en donde pues 2 jóvenes perdieron la vida a manos de personas desconocidas, evidenciaban huellas de tortura, portaban también un letrero incriminatorio en donde se les acusaba de haber robado ganado. Imagínese usted a dónde estamos llegando, porque pues estos 2 jóvenes fueron localizados sin vida en el paraje conocido como Los Cuates. Portaban este cartel que los incriminaba como ladrones. La mañana de este miércoles, a la altura de la comunidad de Coatitla, los informes policiales anunciaban que había 2 cadáveres que presentaban heridas de arma punzocortante y evidenciaban huellas de tortura. Al lado de estos cuerpos sin vida, los victimarios dejaron un mensaje en el que se advertía que los 2 se dedicaban a este robo de ganado. Se trata de 2 jóvenes entre 30 y 35 años de edad aproximadamente. Y bueno, se encontraban, imagínense usted, maniatados, con lesiones en el cuello, con algunos daños hechos por un artefacto punzocortante, como si fuera una estaca. Es decir, alguien decidió hacer... Platicábamos aquí en la producción al respecto de llamarlo justicia por propia mano o no. En particular, consideramos que no era bueno, porque decir que era justicia por propia mano era darle una forma de legalidad a estos hechos cuando no lo es. Es decir, son personas que están cansadas de esta situación y se convierten en aquello que, pues de aquello de lo que se están quejando, ¿no? Es decir, uno no puede realizar estas acciones sin haber llamado a las autoridades. Si ya tenían ubicados a estos jóvenes, si ya los habían, ubicado que eran ellos los que cometían aviato o este tipo de cuestiones, bueno, se tenía que haber hecho la denuncia correspondiente antes de ir y privar de la vida a estos jóvenes. Hemos visto este caso de transporte público, también en el Estado de México, una persona privó de la vida a otros 4 con un arma de fuego.
se habían subido a asaltar a un camión de transporte público. En este caso, bueno, se subieron personas y en forma de defensa, bueno, disparó y terminó con 4 personas. Ahora el Estado de México está poniendo una sentencia de 60 años de prisión por cada persona que mató este pasajero del transporte público. Hay pues opiniones encontradas, mientras algunos de los que estaban en el transporte público decían nos salvó, nos evitó algún otro daño. Hay quien dice se convirtió en un asesino que mató a un ladrón. No por eso tiene que ser pues menos culpado o menos penado. Aquí ya le dejo a usted la opinión respecto de este tema, aunque sea de una o de otra forma, las autoridades determinaron que por el delito de homicidio tendría que enfrentar hasta 240 años de prisión. Es decir, eran 4 personas, 60 años por cada uno de estos casos, porque en el Estado de México sí es acumulativo, bueno, serían 240 años de prisión por este hecho. Ya es lamentable. Bien lo decía mi querida Luz Peña, el cómo se están dando estos casos en toda la República. Ya no hablemos solo de una entidad, ya no hablemos de autodefensas en Michoacán, ya no hablemos de el Zapatista de Liberación Nacional, no. Se está tratando de personas que están tomando pues esta forma de defenderse, no sé si llamarlo así, porque justicia no es, eso no es justicia y eso sí hay que dejarlo claro. Cuando se comete algún tipo de delito, ya sea robo o sea asesinato, ambos merecen una sanción y las autoridades son las que estarán ahí para determinar cuáles son estas sanciones. Pero ya cuando son las 2 de la tarde con 50 minutos, vamos a un corte comercial. Esto es en Espacio 24/7, nos vamos con Café Tacuba y La Muerte Chiquita. Dame la muerte chiquita, dame la muerte pequeña, y así tal vez en tus brazos alcanzaré gracia plena. Su esencia de alta marea, sus besos de tamarindo, sus pestañazos palmeras, yo vaivén me rindo. Dicen que usted trae las sombras y por dentro está podrida. Dame muerte chiquita, antes del último sueño. Una cosa a Dios yo pido, un segundo ser su dueño. La venganza es cosa dulce y este machete que tengo es por si alguien le hizo daño, que yo por usted me muero. Es por si alguien le hizo daño, que yo por usted. Dicen que usted trae las sombras y por dentro está podrida. Por una noche en su lecho soy capaz de dar la vida.
lista de 16 cosas que desconocíamos sobre la muerte en sus diferentes espacios. Bueno, todos sabemos que desde que una persona fallece, todavía hay algunas actividades que se realizan dentro de su cuerpo, ¿no? Bueno, de acuerdo con esta información, bueno, los 3 días después de tu muerte, las enzimas que están dentro de tu cuerpo comenzarán a comerte. También las bacterias y todos estos bichitos van a empezar a acabar con nosotros a los 3 días. Digo, pues ya no tienen alimento que comer. Bueno, ya ahora lo único que tienen es nuestro cuerpo en estado de descomposición. Iba a buscar otra palabra, pero nos dejamos en descomposición. Y usted se imagina cuántas personas han muerto desde que el primer ser humano pisó la Tierra. ¿Alguna cifra, algún estímulo? Nos estima que en la historia de la raza humana, alrededor de 100,000 millones de personas han muerto durante toda esta historia precisamente que tenemos después de Lucy, Homo sapiens, si no mal recuerdo. No tú Lucy, la otra Lucy. La Luz, que era parte de este desarrollo y de esta evolución. Bueno, 100,000 millones de personas han fallecido. Y uno de los datos curiosos es que en la ciudad de Nueva York se reportan más casos de suicidio relacionados al estrés y a la depresión que casos de asesinato. Ya lo mencionamos aquí. Hay algunos hechos raros que por estas situaciones donde la gente decide actuar ante la omisión de las autoridades, bueno, allá hay más gente que se suicida que gente que muere en manos de otras personas. Y un dato triste, esperemos que usted no vaya a cumplir años después que le dé este dato, que dice que alrededor de 153,000 personas morirán el día de su cumpleaños. Hay una posibilidad de 360 de que muera usted el día de su cumpleaños, así que festejen todos, aunque no sea el día de su nacimiento, el aniversario de su natalicio, como el de Benito Juárez, pero aproveche cada uno de estos días. Digo, si algo tenemos mexicanos es que dentro de estas festividades, de que si la muerte, recordando a nuestros familiares, haciendo un homenaje, pero también hay que recordar que estamos vivos, ¿no? Y una manera de recordar que estamos vivos es disfrutando la vida y no quedándonos ahí en casa sin hacer nada. Digo, si a usted le gusta eso, adelante, pero si nada más lo hace porque quiere hacer algo más, bueno, ahí hay que replantearnos este tipo de situaciones. Y este es un dato interesante a propósito de temas de salud que ya le comentábamos al principio también del espacio informativo, es que las confusiones al no entender las recetas de los médicos provocan 7,000 muertes al año. La mala caligrafía de algunos médicos da por entendido que las personas van a las farmacias, reciben a lo mejor un producto diferente al que necesitaban para curar su enfermedad, o no entienden las dosis, no preguntan, pero también hay responsabilidad del paciente, que no pregunta qué significa lo que escribe el médico si no lo entendió. Digo, hay algunos que tienen letra muy bonita, pero están descreditados, pero hay otros que pues toman una consulta y ya tienen otra afuera, ya se le cansó la mano, no sé, vaya usted a saber cuál es la situación, pero por lo menos 7,000 muertes al año por no preguntar, yo diría, no por cómo está escrita la receta, sino porque no preguntamos qué es lo que tenemos que tomar, qué es lo que tenemos que pedir en la farmacia y por qué. Otro dato interesante es que hay más posibilidades de que una persona muera porque se le cayó un coco en la playa que porque lo ataque un tiburón. Se hicieron muy famosas estos ataques de tiburones después de que surgió la película de Tiburón, precisamente. La gente ya no quería meterse a las playas porque tenía ahí miedo de que le fueran a comer una pierna o algo similar. Digo, recordando estas películas, ¿no? Sin embargo, es más fácil que te caiga un coco en la cabeza al estar recostado ahí abajito de una palmera, ¿no? Que la próxima vez que vaya, mejor lleve su sombrilla y evite estar cerca de los cocos. También, a propósito de los tiburones, son responsables de la muerte de hasta 12 personas al año en todo el mundo. Pero ¿cuántos tiburones cree usted que matan los humanos en este mismo tiempo? Bueno, casi 1,000 tiburones por cada humano que muere. Es decir, muere una persona por ataque de tiburón y 1,000 tiburones mueren por ataque de humanos. Así es. Es decir,
unas cifras aproximadas de 11.400 tiburones. Ah, no es cierto, 11.400 tiburones por hora, no por año. Es decir, una cifra pues alarmante, ya que tenemos ahí un problema por lo menos en los ecosistemas marinos. Y ya por último, este detalle se lo voy a dar igual y mañana, guardados para mañana, porque es de que el Monte Everest tiene por lo menos 200 cadáveres en el camino del ascenso hacia el pico, precisamente hacia la cumbre. Y es que estos cadáveres permanecen ahí. Se fueron muy famosos ahora con la película de Everest, que salió hace unos cuantos meses. Sin embargo, estos cadáveres son de personas que a lo mejor por diversas circunstancias, por frío, por hambre, por lesiones, porque ya no pudieron virar en el sitio, bueno, murieron. Y el hecho de que una persona tratara de bajar ese cadáver podría significar la muerte de la persona que quiere bajar ese cadáver. Es decir, es más complicado tratar de bajar a la persona que falleció en Everest que dejarlo ahí. Que ahora los toman como referencias. Déjeme le digo, hay uno que se llama Botas Verdes. Sabes que si pasas por ahí, vas bien rumbo a la cima. Ya mañana les contaré estos detalles a propósito de el Everest. Pero también hay que celebrar nosotros nuestra vida, ya se lo decía bien. Hoy es 2 de noviembre, se festeja el día de todos, no, de los fieles difuntos, creo le llaman. Y bueno, ya, si usted tiene oportunidad de ir a visitar las distintas ofrendas que están por lo menos en el centro histórico y algunas otras dependencias por el centro, aproveche este día porque mañana hay que volver a la escuela y hay que volver al trabajo. Pero nosotros nos despedimos de nuestro trabajo por este día. Mañana regresamos con más información. Un saludo también a Víctor Larade, que nos escribe a través de Facebook, ya lo vimos. Nos dice por qué no dejamos las canciones ahí en el intermedio. Bueno, usted comprenderá estos asuntos de los derechos de autor. Y ahí le dejamos nada más un fragmentito de las canciones para que pueda escucharlas y después las pueda usted buscar. Pero no es que no queremos llevarle música hasta los hogares, pero también hay algunas cuestiones que más tarde que temprano o más temprano que tarde estaremos resolviendo. De todas maneras, les agradecemos que nos hayan acompañado en este miércoles 2 de noviembre del 2016. Yo soy Fabiola Mendoza. Esto fue Espacio 24/7, transmitiendo en vivo desde Mixco Coworking en Querétaro. Lo sabe bien, mañana nos esperamos con más información, con las noticias más fresquecitas de lo que ocurrió en las últimas 24 horas. Que tenga un buen día, provecho y a disfrutar la vida, se ha dicho. Ahora ya estás informado. Mañana te esperamos con más noticias de Querétaro, México y el mundo. Esto fue Espacio 24/7.